No. Eh, Buenos días, profesor y compañero. El tema que nos tocó hablar a nosotros es sobre la ley de Gay-Lussac. En nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Daniela Morán, Nadesca Morán, Elizabeth Moreira, Natalie Reyes, Scarlett Sánchez, mi persona, Brian Pineda. Estamos hablando sobre Joseph Louis Gay-Lussac, quien nace un 6 de diciembre de 1778 en Saint-Léonard-Nogat, Francia, y fallece un 9 de mayo de 1850 en París, Francia. Fue un brillante físico y químico francés, alumno de Berthollet, quien fue un químico saboyano. Él no solo fue un gran investigador, sino también fue un profesor en importantes centros franceses como la Universidad de Sorbona o el Jardín de Plantas. Desde muy joven, él se sintió atraído por el estudio de los gases con los que realizó varios experimentos. Como por ejemplo tenemos uno que personalmente realizó 2 vuelos peligrosos en globo a una altura de 4.000 y 7.000 metros de altura. Todo, con todo este trabajo hizo un descubrimiento sumamente valioso, pero no fue sino hasta los 24 años, en el año 1802, que logró observar una expansión regular de los gases en la que con la en lo que los gases con la temperatura. Es decir, la variación del volumen de un gas con la temperatura era lineal. Eso da lugar a la llamada ley de Gay-Lussac. Pero aunque este fenómeno haya sido estudiado por primera vez por el físico Charles Coulomb en el año 1787, Gay-Lussac llevó a cabo su investigación sistemática. Mostró que todos los gases tenían un comportamiento físico idéntico, pero también demostró que sus reacciones químicas exhibían un comportamiento físico idéntico en términos de fracción de volumen. A partir de esta y otras experiencias similares, expresó sus conclusiones en el año 1809, que se puede llamar ley de volúmenes combinados cuando los gases se combinan y los compuestos resultantes también son gaseosos. A principios del siglo XIX, Joseph Louis Gay-Lussac realizó un estudio preciso de cómo cambia la presión del gas al cambiar la temperatura y mantener constante el volumen. De esta forma observó que la presión es directamente proporcional a la temperatura por el mismo volumen. La relación presión sobre temperatura permanece constante. La ley Gay-Lussac se trata de establecer la relación lineal que liga la presión del gas P con la temperatura en grados centígrados, o mejor en grados absolutos, o o grados, que son los grados Kelvin, que es la temperatura. A volumen constante, la presión de un gas en un recipiente depende directamente de la temperatura absoluta. Gay-Lussac, 1803. La relación de la presión a temperatura absoluta es un valor constante. Por ejemplo, si la temperatura de Kelvin aún se duplica a volumen constante, la presión se duplica. Y si la temperatura Kelvin se reduce a la mitad, la presión se reduce a la mitad, así sucesivamente. No tienen forma definida, pero toman la forma de los recipientes en los que están contenidos, y se puede comprimir fácil, puede llegar a ser comprimido fácilmente. Y para poder envasar un gas el volumen de un gas deseado debe primero enfriarse a una temperatura característica de cada uno de estos gases para expresarlo en la presión requerida para licuarlo sin sobrecalentamiento. Y finalmente, y haciendo como esto, uno de esos experimentos, así como que ensayo, explotó eso lo que estaba haciendo, y dio como resultado y lo identificaron como un nuevo elemento, y que lo llamaron yodo, que significa violeta. Esto fue descubierto por Bernard Cortois y fue nombrado por Gay-Lussac.
establecido por la ley de Gay-Lussac. Luego de establecer la relación lineal que conecta la presión del gas P con la temperatura en grados Celsius, o mejor, en grados absolutos Kelvin, y T en grados absolutos, y T, la línea que pasa por el origen, se convierte así de tipo PT igual a K, con un volumen constante. La presión de un gas en un recipiente depende directamente de la temperatura absoluta. Con una cierta cantidad de gas, las moléculas de gas se mueven más rápidos al aumentar la temperatura, y como podemos ver en esta imagen, al aumentar la temperatura y la presión, hace que se mueva más rápido y por lo tanto va a aumentar el número de colisiones contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, la presión ha aumentado constantemente, y que el recipiente y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió la relación entre la presión y la temperatura absoluta eran constantes en todos sus puntos del proceso. Sobre la fórmula general sobre esta ley, supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T1. Si variamos la temperatura hasta un nuevo valor, T2, entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá la ley de Gay-Lussac. Se cumplirá la ley. Y su fórmula sería P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. P1 significa presión inicial, T1 temperatura inicial, P2 presión final y T2 temperatura final. A continuación veremos un problema sobre esta ley de Gay-Lussac. El ejercicio es: una masa de gas en un recipiente recibe una presión absoluta de 7 atmósferas. Su temperatura es de 57 grados Celsius. Ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta a 95 grados centígrados, ¿cuál sería la presión absoluta del gas? Primero, para resolver este ejercicio debemos sacar los datos, los cuales nos ofrece el mismo problema. Tenemos 7 atmósferas, que es P1, y tenemos 57 grados centígrados, que está en T1. Tenemos el volumen, el cual es constante, y su temperatura aumenta a 95 grados centígrados. Tenemos como nos pide la presión absoluta del gas, y tenemos todo, y solo tenemos con nuestra fórmula que nos dieron, que es P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Debemos despejar P2. Debemos despejar P2. Y nos quedaría nuestra fórmula así: P2 es igual a P1 por T2 sobre T1. Luego de hacer este despeje, con nuestros respectivos datos los intercambiamos, los ponemos en donde debería ir. Ya, si nos quedaría P2 es igual a 7 atmósferas por 368 Kelvin sobre 330 Kelvin. Al realizar esta multiplicación y dividirlo para 330 Kelvin, nos quedaría un valor de 7,606 atmósferas, la cual esta sería nuestro resultado de la incógnita que nos da nuestro problema. Ya. Conclusión sobre esta ley: establece que la presión de un gas de volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura, y que en cualquier momento del proceso cinética molecular presión, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tiene un valor constante. Recomendaciones para realizar los ejercicios sobre la ley: debemos tener 3 puntos en cuenta a la hora de resolverlos. La primera es que el volumen y la cantidad del gas se mantienen constantes. La segunda, si la temperatura del gas aumenta la presión, así sucesivamente. Y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Debemos tener en cuenta esos puntos, que son muy cruciales en la elaboración y resolución de nuestros problemas. Gracias por su atención. Eso fue todo por parte de nuestro grupo.